Yo me llamo Daniela Sánchez Stürmer, mi madre es alemana, y en el año 73 estaba casada con Sergio Sánchez, recién casada, teníamos una niñita de 6 meses, cuando empezó todo esto del Comité de Paz. Hoy día yo soy una trabajadora social, como lo era en ese tiempo, con bastante más experiencia, y estoy a cargo de una carrera que tiene bastantes alumnos y profesores de trabajo social en la Universidad Católica Silva Enríquez de Santiago. En los días anteriores al golpe, ¿tú pensaste alguna vez que era posible que ocurriera algo? A ver, antes del golpe yo también trabajaba en una universidad, trabajaba en la Universidad Católica, en una escuela de trabajo social. Y el golpe, yo creo que, sí, me acuerdo de agosto, se olía, se veía, se sentía, se temía, pero no lo realizaba. Pero teníamos sí ya algunas acciones pensadas, qué podría pasar, pero te digo, a nivel familiar jamás pensamos en tomar precauciones, ni ninguna de las cosas que después hubo que hacer. Pero tú tienes la impresión de que había en la sociedad chilena una división tan fuerte. Horrible, horrible, porque por razones familiares yo oía mucho de cómo, oía mucho de parte de los civiles, por decirlo así, de cómo visualizaban y vivían el gobierno de Allende, ¿no es cierto? Gente que estaba fuera del país esperando que esto pasara lo antes posible, diciendo que no se podía comer, oía hablar de las colas, oía hablar de un montón de cuestiones, que la verdad es que yo como joven universitaria, profesora, mujer, madre de familia, militante, no las veía. Yo comía, pude alimentar una criatura, pero veía que había un ánimo muy subversivo, subversivo en la gente que yo quería y conocía. ¿Subversivo en este caso? En el sentido de que salga Allende de una vez por todas. No subversivo en contra de la autoridad. No me atrevo a pronunciar porque hay gente que yo quiero, pero yo creo que les habría gustado que saliera muerto, me imagino. Oye, entonces ¿tú crees que el golpe como fenómeno fue algo inevitable? Si yo recuerdo, era tanta la división, tanto el odio que yo no lo entendía, porque yo era, no sé si muy buena persona o qué, yo estaba por la justicia social en el tema, en el proceso de la Unidad Popular. Y me cuesta la palabra inevitable, pero a lo mejor no calibré lo que es el odio, o sea, la contraparte del amor, no sé, no creía en el mal, no sé. Yo creo que si tú me preguntaras así, y con la visión de hoy día o de los momentos posteriores, yo creo que era inevitable. Era demasiado lo que se preparó y se provocó. Esa mañana del 11 de septiembre del 73, ¿tú qué estabas haciendo? Esa mañana del 11 de septiembre del 73, muchos años atrás. Yo iba a ir a la universidad. Estaba para salir a la universidad donde trabajaba, la Universidad Católica, y donde Diagonal Oriente, cuando me avisan que no fuera, que no me presentara y que no fuera. Y me avisó alguien del trabajo, de la misma universidad, por lo tanto me quedé en la casa, asustada, temerosa, pero sin tomar más precaución que poder comunicarme con personas que yo sabía que podrían tener más información dentro del mundo del trabajo en que yo estaba. ¿Y qué sentiste tú cuando te diste cuenta que había un golpe en marcha? Bueno, mira, no sabes lo que he tratado de olvidarme de lo que sentí, porque es un poco grandioso, pero es como que se acabó el mundo, como que se me acabó todo. Yo decía, a ver, ¿para qué voy a seguir viviendo? Si esto ya se acabó, este país por el cual yo me la he jugado, esta familia tan linda que yo tengo, no tenía de dónde pescarme, o sea, voy a morir en un hoyo. Se me cortó la vida, se me cortó el camino, fue una cosa como... Y no es lo mismo que una sensación de muerte o de peligro en un accidente, sino que caí al sinsentido, pero así, fue una cuestión de instante. Quizás le adjudiqué demasiadas cosas. Y yo creo que lo único que me recuperó en un instante, en ese momento yo creo que yo ya estaba sola en la casa, mi marido había salido al trabajo también.
Y sola, digo yo, con mi hija chica, con Tahuahuita de 6 meses. La miro y digo, pero ella no puede vivir sin mí. Ella me necesita y va a haber que mudarla. Y hay que darle almuerzo. Era media mañana. Tengo que seguir. Y después ya vino como que una subida de adrenalina brusca. Y empiezan los llamados con las noticias de personas que han tenido, que no se sabe de ellas, que al parecer mataron a no sé quién, que La Moneda, y ahí ya sentí los aviones. El último ahí viene la subida de adrenalina que te digo yo en ese momento, en esa misma mañana. Yo me quedo paralizada y tengo como congelada esa imagen. Y bien, ¿Tú recuerdas haber escuchado el discurso de Allende, el último discurso de Allende? Uy, no logro distinguir, no, o sea, recuerdo el discurso, su voz, el sonido, que por lo demás, pero me da la impresión que ya pueden haber sido reproducciones. Pero por supuesto que la única manera eran esas viejas radios que apenas... Además, las radios no se podían sintonizar bien, ¿no? No, se me perdían las radios. La televisión era esa blanco y negro, las así llamadas... Las radios estaban prácticamente suspendidas. Las radios, bueno, entonces, ¿cómo saber? Y yo creo que lo que más funcionó fue el teléfono. Y curiosamente ahí vinieron los llamados de la familia, cuando hablábamos de lo imprevisible del golpe, del lado de la familia golpista, diría yo ahora, que cuídense mucho porque ustedes están en alto peligro. Tu marido es una persona muy peligrosa. Y cuídense mucho, tampoco se decía que lo quiera, pero fue entre cariño familiar y protección, pero también amenazante, porque era para mí inexplicable de quién nos cuidábamos. Eso significa entonces que probablemente el discurso de Allende lo escuchaste tú después, en otro momento de la vida. En ese momento mismo no, porque yo estaba muy ocupada, yo creo que hablando por teléfono, estaba tratando también de hacer redes, porque la verdad, si recuerdo bien, nosotros también teníamos previsto que si pasaba algo, que íbamos a hacer con personas que tenían más problemas. Nosotros teníamos amigos que no eran chilenos, profesores de la universidad, estudiantes. Mi preocupación fueron los estudiantes, los cercanos, que tuvieran protección, tuvieran en algún lugar, y preocuparse porque nos avisaron que el chofer de alguien que yo quería mucho lo habrían tomado y probablemente lo habían muerto. La directora de la escuela estaba perdida. ¿Y cuándo supiste tú que Allende estaba muerto? ¿Qué sentiste con eso? Yo creo que ahí, con más calma y menos grandiosidad, como una cosa implacable, ¿no? Como entre heroicidad, dolor, pero ya no derrota. Ya no derrota. No, porque yo distinguiría lo que es el sinsentido de la derrota. No sentí derrota, dije, aquí hay que hacer algo. Pero también una leve pregunta de atrás, ¿y qué puede pasar conmigo, con nuestra familia? Pero todavía ni siquiera una experiencia como de temor, porque no tenía ninguna... Pensaba también que esto iban a venir algunos ejércitos, no me acuerdo de dónde, a liberar de Puente Alto, de San Felipe. Ahí poníamos la radio. O sea, un optimismo así como importante. Tú entonces supiste por llamados telefónicos que Sí. habría personas que estaban matando gente de la Unidad Popular. Algo así, sí. Yo bastante escéptica que eso se produjese. Porque para mí la matanza tendría que ser así como entre ejércitos de soldados de plomo, enfrentamientos militares, entre un ejército que vendría del norte o del sur y otro ejército que estaría en el centro. Pero ojo, yo vivía en La Reina y ya sentí pasar tanques. O sea, por calle a cuadra mía sentía ruidos pesados. Por supuesto que no salimos de la casa en ese momento, porque los vecinos sabían muy bien quién éramos nosotros, que éramos gente que estábamos en el proceso de la Unidad Popular. Y no éramos la mayoría en donde yo vivía. Sentí tanque y me acuerdo haber puesto una bandera chilena tan grande en mi casa que cubría prácticamente todo el ventanal, uno de los ventanales del pequeño living que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque era una manera de darnos privacidad. Se me confunde el primer momento porque después hemos visto y como después yo tuve acceso a tanta información, entonces no lo logro distinguir lo que es la vivencia pero en ese momento tú a la tuviste el información. temor de que te persiguieran a ti y a tu familia. No se me ocurrió en el primer momento. Más bien temía por otros, por mis hermanos, amigos, por la gente extranjera. Y había razones. Después eso me fue empavoreciendo de a poco,
porque por mucho menos de lo que yo había sido, había gente desaparecida. Pero en ese momento no tenía conciencia. Con la experiencia que tú tienes, ¿cómo podrías definir tú qué es para ti el miedo? Hoy día lo conozco perfectamente. Y todavía miro en la calle para atrás si alguien me sigue, y no por que me vayan a quitar la cartera. Me acostumbré a cruzar la vereda de un lado a otro, a subirme en la micro y saber dónde me sentaba. Y lo único que me daba vergüenza era gritar muy fuerte mi nombre en la calle. Ese punto decía, nunca lo quiero hacer. Pero yo en el primer momento yo creo que no tenía esa noción de que podía pasar. No conocía la represión, no tenía experiencia. Pero la conocí rápidamente. No en mí, pero la vi actuar, vi sus consecuencias. ¿Pero tú podrías definir de alguna manera qué es el miedo? Temor a perder los cauces de acción, aniquilamiento y muerte, así de frentón, sin mucho término medio. Daniela, ¿tú cuándo tomaste contacto por primera vez con el Comité para la Paz? Vino el golpe, a mí se me había olvidado de Fernando, y yo creo que al sábado siguiente me llama Fernando Sala. Me dice, a ver, Daniela, ¿tú eres trabajadora social? Sí. Ah, mira, me dice, tú sabes que el cardenal está preocupado por la gente que tiene problemas. ¿Cuál cardenal? El cardenal Raúl Silva Enrique, en ese tiempo el cardenal Raúl Silva. Y se está formando algo para la gente extranjera, pero hay muchos chilenos con unos problemas tremendos que lo demandan, y a través de su secretario, el padre Luis Antonio Díaz, me han preguntado si yo puedo organizar algunas ayudas. Y como se trata de ayudar gente, a lo mejor tú me podrías dar una mano. Yo ahí tengo lagunas, no me acuerdo mucho, pero yo creo que yo ya en ese tiempo ya no volví a la universidad. Estoy hablando de una semana, algo así. Y así fue como yo creo que alrededor yo no logro precisar, pero fue antes del 6 de octubre de todas maneras, puede haber sido y antes del 18 de septiembre o inmediatamente después del 18 de septiembre, vine a ver a este padre Sala que estaba en la oficina del cardenal, en el centro, en la calle Erasmo Escala, un piso o 2 pisos más arriba de una oficina de la FACH, que me llamó mucho la atención, que el cardenal y la Fuerza Aérea estuvieran en el mismo edificio y convivieran en el mismo departamento, con la misma recepción, no en el mismo departamento, en el mismo edificio. Pero ahí estaba Cáritas, entiendo yo que las oficinas del cardenal. Sí. Y yo iba a mirar de qué se trataba esta ayuda. Yo no sabía de qué, pensé que tendría que ver algo con ayudas alimenticias, lo más típicamente asistencial. Y me acuerdo que salí de la casa como, vuelvo rápido. Esa fue la idea, pero fui en movilización, en micro, ¿no? Y me dice, a ver, ¿tienes tiempo? ¿Te podrías quedar? Y me voy a sentar con él en una oficina, Fernando Sala, en el mismo piso del cardenal. Me dice, mira, porque todos estos detalles, estos problemas, y me pasaba como hojas de papel, hay gente que viene, y te fijas, esas personas que están por ahí, todas quieren hablar con el cardenal y hay que ver de qué se trata y mirar un poco si lo que dicen corresponde o no. Y me quedé ahí sentada a las 11 de la mañana. Cuando llegué ya había un amigo que yo conocía, que era don Mario Sandón, trabajador social, que había estudiado en San Ignacio, y que él de motu propio se había ido a ofrecer para ayudar. Y nos encontramos con mucho cariño, porque Mario era también un estudiante de trabajo social de la escuela. Entonces me dijo, mira, aquí hay que ayudar a este curita, porque hay que ayudar a la gente, porque a lo mejor tienen necesidades que son importantes, a lo mejor los andan buscando, los van a tomar presos. Yo creo que ya en ese tiempo, por eso no preciso bien la fecha, pero fue antes de octubre cuando se armó el Estadio Nacional. Hay gente que está en el Estadio Nacional. Luis Antonio Díaz tenía que ver con las ayudas del Estadio Nacional y con... Todo esto es un
Esto es un caos al principio. Pero esto es todo previo a la conformación del comité No de había paz como comité de tal. propaz ni nada, por eso te digo, era esto como ir a ayudar a un amigo que te dice, ven a ordenarme un poco la situación aquí. Por lo tanto, cuando se crea el Comité para la Paz, tú ya eres una Cuando semilla se crea de el eso. comité propaz, claro, ya empezamos a sacar como unos papeles que decía a los chilenos con problemas, no me acuerdo si fue un aviso en el Mercurio al parecer, se les atenderá en las oficinas tal parte y tal parte, intervenimos en la redacción, ya estábamos sentados ahí. Claro. Y ahí entendí muy claramente que el presidente del Comité Pro Paz era don Fernando Aristía, vicario, obispo y vicario del cardenal Silva, era el vicario de la zona oeste y era la persona que iba a encabezar este comité y en el cual también concurría, y lo conocí muy prontamente, pero mucho menos, el obispo Helmut Frenz, un luterano que venía del comité, de otro comité, que era para ayudar a los extranjeros que estaban también en el Estadio Nacional, los estaban asilando, etcétera, etcétera. Ahora, en este tiempo del comité, ¿tú cuál dirías que fue como el momento más difícil en la vida del comité? Hoy, al principio, cuando tuvimos que decir, ¿saben qué más? Aquí se está acumulando una información bastante fuerte sobre personas que han desaparecido, sobre personas que estaban fusiladas. Yo me acuerdo muy prontamente haber sabido de la gente de Temuco, los médicos de Puerto Saavedra. Aquí no se está haciendo justicia, pregunto. ¿No habrá que informar más al Ministerio del Interior? ¿No tendrán que ir las autoridades del Comité Pro Paz a hablar con las autoridades de la Junta? Aquí hay un desorden, hay una injusticia, hay una serie de atropelías, aquí hay tortura. ¿Eh? Y en ese momento dije, y la protección, ¿quiénes somos nosotros los que estamos en esto? Entonces, como yo creo que un tiempo, una situación psicosocial muy, muy crítica, dijimos, bueno, pero busquemos el amparo de las Naciones Unidas, a ver si pudiera ser. Por supuesto que las Naciones Unidas no se interesaron para nada, o no se hizo, eso era una locura. Entonces nos dimos cuenta que primero que nada, estos auxilios que estaban tenían que organizarse más y salir de donde estábamos. Ya venían abogados y ahí nos fuimos al comité a Santa Mónica. Vino toda la segunda etapa a Santa Mónica, pero ahí se pasó por una especie de crisis también. Esto va en serio. O sea, ¿tú piensas que... Ese fue una primera como crisis o qué sé. Los momentos más difíciles fueron en el fondo cuando asumen la realidad de por qué la realidad tienen de que esto no era un desorden de 2 o 3 días, de 15 días. Esto era una cuestión que se estaba instalando. Si bien era una urgencia y una tarea de emergencia muy inédita, aquí hay que proveerse de más recursos, de más protección y de más medios. Aquí hay una cuestión súper grave, súper seria. Aquí hay atentados contra la vida humana, a cualquiera le puede tocar. Esa es la sensación. Después, si tú me preguntas cuál fue el momento más difícil del comité, hubo varios. Yo creo que todo era difícil. Pero todo. Si tuvieras que elegir uno. Bueno, se ha hablado mucho de cuando llegó la lista a los 119. El año no me lo pregunte, pero está fechado. 75. Sí. Y después, cuando empiezan a tomar preso a los personeros del Comité de Paz, como los abogados, como personas que atendían ahí, y como, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, y cuando se habla del cierre del comité. Ahí pensamos en la indefensión total. Entonces, ahí hay un hecho también que yo quisiera conectar también mucho con mi vida personal. A mí me preocupaba, a las que estábamos en estos asistentes sociales, abogados, civiles, agentes civiles, ciudadanos laicos civiles, éramos un grupo súper heterogéneo. Nos preocupaba que esto se pudiera cerrar, no solo por nosotros, que yo creo que de alguna manera también buscábamos protección, sino por la gente que estaba viniendo acá. Y desde muy temprano empezamos a trabajar, y en eso don Fernando Aristía fue clave, monseñor Enrique Alvear, después, y antes también, sí, don Enrique desde el primer momento, monseñor Ferrari en la zona sur, los vicarios, o sea, el equipo del cardenal Silva en Santiago, que quisieron, y también visitamos y postulamos, abrir oficinas para socorrer a los chilenos y chilenas que tenían problemas de derechos humanos en sus respectivas, lo que se llamaban las zonas
Hoy día diríamos distrito, ¿cómo se podría llamar? Zonas de Santiago, norte, sur, este, oeste. Las regiones. Regiones de la gran ciudad, hacia los sectores periféricos. Entonces nosotros decíamos, si esto se cierra, la defensa tiene que quedar en manos de las comunidades vivas, en manos de la gente. Y desde el primer momento trabajamos. Y más que eso, en el Comité de Paz yo me acuerdo haber trabajado, y ahí con don Jorge Hurtón, con la comunidad judía, con las damas de la comunidad judía, trabajamos con gente de la comunidad ortodoxa, y siempre en la perspectiva de que si venía caía una bomba, digamos, un cese del comité, así abruptamente, inesperadamente, hubiese algo donde la gente pudiese acudir. Y esa era una idea muy puesta aquí en varios de nosotros. El comité terminó en diciembre, enero. En diciembre. Y la vicaría se abrió formalmente en marzo, abril, por ahí, febrero, marzo. Pero legalmente el 1 de enero. La persona que al destruirse como la idea del Comité de Paz ecuménico, porque no se pudo seguir sustentando, no fue un problema de un golpe interno, ¿no? Sí. El cardenal encontró esta fórmula tan interesante de generar la vicaría, pero a su vez las iglesias y los hermanos cristianos, la comunidad judía, les fue muy difícil seguir en la tarea porque de alguna manera fueron cortados los puentes por la dictadura para que pudieran seguir colaborando de distintas formas, no me voy a referir a eso. Para muchos de nosotros fue muy difícil esta idea de cortar lo ecuménico, el pluralismo, lo heterogéneo, la convocatoria de amar al prójimo así tan abierta y con tanta gente. Pero se abre, entonces entregamos la tarea a una persona que fue muy clave en la formación de esto, que fue el padre Gonzalo Aguirre en esa época, llamado El Mote. Con un pasado de cura obrero, una persona muy querida del cardenal, de mucha confianza. Él fue el verdadero jefe. Sí. Y nosotros nos declaramos sus colaboradores técnicas. ¿Por qué? Porque teníamos el acumulado de ya algunos conocimientos, contactos de la organización para hacer como la otra cara, se ha dicho, del recurso de amparo. Si los auxilios jurídicos y el departamento jurídico y la concurrencia de los abogados que ya tenían bastante especialización en la defensa de los derechos humanos individuales era posible, también era necesaria este otro lado, que era como la defensa de los derechos socioeconómicos, sociales, los sociales y los culturales. Y eso se formó al tiro en Zonas, y por eso Zonas se vino aquí inmediatamente. Y en ese sentido, ¿cuál fue tu trabajo respecto de la creación de las redes solidarias entonces? Bueno, fue organizar programas. Y cuando te digo organizar programas, el sentido técnico de la palabra, organizar los programas sociales. Esto es no solo organizar las necesidades, sino también los recursos. Porque nosotros desde al principio hicimos contrapropuestas a algunas agencias solidarias que querían colaborar con Chile. Me acuerdo claramente la agencia CEBEMO, una agencia holandesa católica, ¿no es cierto?, que tenía interés y tenía posibilidades, también la NOVIP, otra agencia holandesa que era más bien del Estado, y otras que después empezamos a saberle los nombres y todas esas cosas. Pero eran auxilios que venían hacia las iglesias para ayudar a las víctimas de la represión. Y nosotros le hicimos a veces contrapropuestas, porque una primera proposición de ellos fue: sabemos de muchos médicos que han sido detenidos, había otros que habían sido fusilados, y queremos llevárnoslo a que vayan a Europa a vivir porque están en peligro sus vidas, una cuestión súper razonable y muy importante, no vamos a negar. Pero nosotros dijimos, ¿y si se van los médicos y hay personas que no pueden acudir a los hospitales por razones de su pasado, de lo que venga? Nosotros queremos que también haya médicos acá que puedan atender y que haya enfermeras que cuiden de la salud en los comedores. Había mucha desnutrición en esa época, se nos ha olvidado. La cesantía y trabajo de desnutrición, hambre. Nosotros necesitamos auxilios médicos, necesitamos gente que esté para atender a personas que lo necesitan, a sus familiares que no se atreven a ir a un hospital, de algún detenido desaparecido o de un condenado. Entonces, una persona con condena. Le dijimos, ¿y por qué no hacemos lo siguiente? Ustedes posibiliten que algunos de esos médicos se queden en Chile, mándennos a nosotros recursos
Y nosotros organizamos un programa acá. Y así salió el primer programa de la Vicaría de la Solidaridad, de salud, que fue una contraoferta, digamos. Y ellos fueron y después nos fueron pidiendo cuentas, todo esto está súper ordenado. O sea, para eso nosotros teníamos tremendos contadores, teníamos que dar cuenta, teníamos que hacer proyectos. Se fue organizando como realmente hoy día lo podría hacer cualquier agencia de desarrollo público o privado, el trabajo con proyectos sociales, que siempre iban para apoyar el esfuerzo y la iniciativa de grupos sociales. ¿Y cuáles fueron entonces los objetivos del Departamento de Zona? Yo creo que los objetivos del Departamento de Zona fueron un complemento de la defensa de los derechos individuales, de la defensa de los familiares de las personas afectadas, ¿no es cierto?, por los problemas de la represión. Fue también organizar en torno a necesidades de sobrevivencia, responder organizadamente, y por necesidades de sobrevivencia yo también entiendo combatir el miedo, el temor y la represión. Entonces se fueron poniendo situaciones ahí de supervivencia, de sobrevivencia, de organización, de toma de conciencia de muchos que no tenían idea de lo que pasaba en el país, y así se fue entretejiendo un efecto. ¿Y qué tipo de asistencia entonces eran las que daba a los sectores populares? Nosotros complementábamos, yo creo, si tú me dices, en los programas que tenían que ver con sobrevivencia alimenticia, que esto eran fundamentalmente los comedores, las colonias infantiles, complementábamos los recursos que los propios pobladores podían allegar, que eran muy pocos. Era comida, restos de comida que les daban en las ferias, perecibles. Había una solidaridad con de los ferianos, cosas que encontraban o que conseguían en distintos lados, y nosotros a eso le complementábamos en el caso de la comida. En el caso de las bolsas de cesantes tratábamos, porque no fue nunca muy exitoso, de urdir con gente que buscara trabajadores. Yo creo que eso fue lo menos exitoso que logramos, pero sí logramos desarrollar iniciativas que hoy día se llamarían microempresas, pero por lo menos devolver la dignidad del trabajo a manos que estaban cesantes y cansadas de no hacer nada, como decía el padre Esteban Gumucio. Ahora, ¿qué otra amenazas a la supervivencia, aparte de lo que hacían los agentes del Estado, digamos, había en las poblaciones? La represión, la noche, el toque de queda, el oír nosotros lo percibíamos en los niños, porque trabajábamos con ellos, los sueños de los niños. Soñaban que venía el cuco, pero que venían los milicos. Estaban juntos. La represión es una cosa que no sé si hoy día es muy difícil de explicarle a las generaciones jóvenes, porque la represión tiene un correlato de temor, pero era muy objetiva. ¿Cuáles en ese sentido fueron como los programas concretos que los programas, los que nosotros así establecíamos y seguíamos, era un programa, por ejemplo, de comedores, que tenía a su lado un programa de salud en el cual a los comedores, ¿quiénes iban? Los niños que los grupos determinaban que eran los más necesitados. Y en eso había grupos de mujeres que no solo organizaban y hacían la comida, recolectaban los perecibles y las bodegas, el zonales, tenían también apoyo con alimentos, sino que también a los niños se les hacía un control de niños sanos, se les pesaba y se veía si había niños desnutridos, se les daba un tratamiento y esos niños iban a los comedores, tenían control médico y por lo tanto eso. Había también grupos culturales, estaban las arpilleras haciéndose y tejiéndose, los grupos de artesanos, estaban los grupos de detenidos desaparecidos que se juntaban ahí y daban a conocer su problema, porque acuérdense que en ese momento el tema era el paradero de personas que estaban desaparecidas, no eran personas como hoy día que desaparecieron, o sea que no están, porque han pasado los años, sino que eran personas que podrían aparecer. Por lo tanto, había una actitud indagativa activa, no vaya a ser cosa que aparezca o que en algún lugar de detención o alguien me diga que lo tienen en un calabozo.
Entonces era muy importante esa interacción. Por lo tanto, ese era otro de los programas. Los detenidos desaparecidos tenían a sus familiares, también se juntaban en estos programas y recibían, yo creo que capacitación a lo mejor para hacer arpilleras o alguna cuestión así. Mira, había colonias de verano, hubo también, Villas Felices, todo tipo de programas sociales que tendrían que fomentar la organización de la gente, los auxilios, la solidaridad entre sí. O sea, hay que pensar que estos programas sociales tenían que ver con organizaciones que de alguna manera también levantaban memoria y se organizaban conforme a organizaciones vecinales que no eran, o sea, había una supervivencia de estructuras, de memoria, en las cuales proliferaba la solidaridad, ¿no? Y había muchos programas de capacitación. Nosotros empezamos ahí a trabajar con programas en vinculación con ¿cómo se llama? Organizaciones de educación como el CIDE, hacíamos educación de adultos, se hacía educación de adultos o educación popular, se hacían encuentros de personas. Los programas tampoco eran muy minoritarios, había una participación bastante amplia. En un momento se habló de 300 comedores, y estamos hablando, y no en el mayor momento, 300 comedores por 100 da 3.000 personas más bien organizadas en comedores con una actividad diaria, programas de salud que tenían controles por enfermera, por pediatra o por médico internista, también bastante importante. ¿Tuvieron problemas con las autoridades de la época por los programas que realizaban? Es que siempre hubo problemas, estábamos como, o sea, siempre en posibilidad de problemas. Podría ser que alguien se pusiera, o sea, a hablar de algo, o sea, a ver, la represión no era que viniera un piquete explícito o carabineros con uniforme a desarmar una, ¿cómo puedo decir?, una manifestación pública. La represión tenía ya a esas alturas bastante más organización, o sea, en todas estas organizaciones tiene que haber habido gente soplona o sapo, y que decían que la señora no sé cuánto, cuyo marido, ¿no es cierto?, era dirigente de no sé dónde, era una persona que había hablado de política, y esa persona se la podrían llevar a la comisaría para ver si era efectivamente así. O sea, era una cuestión con la cual se convivía. También los que auxiliaban, o los trabajadores sociales que estaban en esto, varios habían sido detenidos. Había curas detenidos. O sea, no era un fenómeno invisible o puramente subjetivo que uno construyera la autoridad como represiva. Era un hecho que ambulaba, o sea, se tocaba, y fundamentalmente en las noches, en el toque de queda. Había hambre, había cesantía, había falta de salud y había marginalidad. Y yo ahí quisiera decir que si no fuese por eso, por estas organizaciones solidarias, que tenían profundas articulaciones con la defensa y con todo lo que pasaba en el ámbito jurídico de la restricción y de la conculcación y de la violencia en los derechos individuales. Estamos en época, si no me equivoco, ahí ya se hacían relegaciones, ¿no? En la época había relegados por todo el país a los cuales se les negaba el derecho a desplazarse, derechos humanos básicos, individuales. Todo esto estaba profundamente articulado. No es que existiera un lado A y un lado B, era una sola cosa. Vienen las protestas, vienen muchas cosas más adelante. Entonces yo creo que ahí es un auge enorme de esto, y la política viene a hacer aprendizaje, vienen llegando gente que había estado en el exilio al país y miran con mucho interés estas organizaciones. A mi juicio, y sin pretender, a lo mejor es muy pretencioso, pero también lo dijimos en su época, toda esta campaña televisiva maravillosa del no que llevó después a la alegría ya viene y todo eso, no habría sido posible si no hubiese habido esta base de trabajo de solidaria que tiene que ver con las organizaciones solidarias que estuvieron presentes desde el primer momento, que recogieron algo de lo que era la memoria de la organización sindical, del movimiento sindical chileno, del movimiento de pobladores en Chile, que había sido muy fuerte, no digo solo en tiempo de Allende, sino también de Frei y de otros, del movimiento campesino. Entonces, esta cuestión yo creo que se fue ahí como lanzando en un sentido de recuperación de la democracia, y eso se disputa y se trabaja en todos los lados. Esto significa entonces que lo que hacía el departamento de zonas, por ejemplo, Y particularmente... el departamento de zona hacía eso. O sea,
Hay una memoria que vinculaba. mantiene el cuerpo social, claro. que lo mantiene y lo empieza a desarrollar, claro. buscando una salida hacia la democracia. Hacia la democracia. En ese sentido, muchas personas participaron en esto. ¿Tú piensas que tienes algún nombre de alguien anónimo que tú creas que vale la pena mencionar por el aporte que tuvo a la recuperación de la democracia? Aporte en ese sentido en el departamento, así entre la... O la gente que tú conociste, gente que crees tú que vale la pena rescatarla. Hay tanta gente, ¿eh? Y tanta gente que se quedó en el camino. A mí me gustaría mucho recordar a Gonzalo Aguirre. Yo creo que él fue una de las primeras personas, el mote. El mote después dejó el sacerdocio, pero siguió siendo un hombre de la democracia. Él no fue un político. Fue una persona, y me gustaría destacarlo porque quizás fue una persona muy anónima. Si tú quieres un sacerdote, también el padre José Aldunate. Pero a mí me gustaría destacar más bien el trabajo de las comunidades. Y eso es un trabajo sin nombre, el trabajo de las agrupaciones de detenidos desaparecidos, el trabajo de las arpilleristas, el trabajo de los familiares de Lonquén, que se atrevieron en el primer momento a hacer sus denuncias, el trabajo de las mujeres de los campesinos de Paine, estoy hablando de Santiago. Después más adelante conocí mucha gente que también hizo lo mismo en las regiones, en Valparaíso, en el sur, en el norte. Si yo fijo el año 78, a mí me interesa harto, se habló de un simposio de derechos humanos, se organizó aquí y en la catedral. En ese momento yo creo que se prefiguraba, ¿no es cierto?, que los derechos humanos eran solidarios, y se lo dijo, eran solidarios entre sí. Porque hablábamos de derechos humanos individuales, pero también estábamos con todo el tema de los detenidos desaparecidos, ¿no?, vivos y crudos. Y estamos hablando de ciudadanos chilenos y chilenas desaparecidos. Todavía no hablamos hoy día desaparecidos como hablar en el pasado, que han desaparecido por razones en las cuales se les supone que no se fueron a comprar, o sea, no fue por su propia voluntad. Me voy a explayar en el tema. Estábamos también con todo el problema de los hornos de Lonquén, que después todos sabemos que fue súper en los mismos días en que aquí estábamos hablando de los derechos humanos solidarios entre sí, que estábamos poniéndole nombre. Vinieron personas de todo el mundo, vinieron a testimoniar lo que aquí estábamos buscando. Entonces yo creo que este trabajo para mí, que tiene que ver con la solidaridad entre los derechos, cuando se viola tu derecho al trabajo, de alguna manera se está violando también tu derecho a comer, se está violando tu derecho a ser un individuo pensante, libre. Cuando se viola el derecho de grupos humanos, como hoy día, en términos de grandes desigualdades estructurales en nuestro continente y también en nuestro país, se está violando también los derechos individuales de personas con nombre y apellido, ¿no? Son rostros concretitos. Y yo creo que eso se vio bien. Ahora, ¿por qué se pudieron hacer muchas cosas también en términos de derechos humanos individuales? Como porque hubo recursos de amparo masivo, porque hubo huelgas de hambre sostenidas en todas las zonas con apoyo de las comunidades de base. Este no fue un apoyo cupular el trabajo en derechos humanos, fue una cosa que entretejía a mucha gente de buena voluntad y que hoy día estamos dispersos en muchos lados. Y por eso que a mí me interesa como destacar no la parte de la muerte de los derechos humanos, sino también toda la vida y la potencialidad que había en ese contrasentido. Cuando se niega la vida, viene la muerte, y cuando viene la muerte surge la vida. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión súper, súper importante que aprendimos, que a lo mejor no la tuvimos en el periodo previo al golpe, los jóvenes que fuimos, que los derechos humanos no basta que estén resguardados en la Constitución política, son también una cuestión existencial, tienen que ver con nuestras apuestas personales e individuales, con nuestras subjetividades y no solo con cuestiones objetivas. ¿Es posible el perdón, la reconciliación? Sí, pero no es fácil. Sería posible, pero es como, a ver, yo trabajé en la Comisión Reti en el año 90, en el staff operativo. Me encontré con la misma gente que conocí, algunos de ellos. Y fue una experiencia, pero
absolutamente personal e individual, que muy fuerte. Porque ahí me di cuenta, estaba muy crudo el tema del perdón. Y lo difícil que es pedir de perdón a alguien que no sabes quién es, ni que existe, ni que te sabes solamente lo que viviste, la ofensa. Pero ¿a quién tienes que perdonar? Si esto no es una cuestión así, perdonemos. O sea, el perdón a mí me quedó clarísimo que tiene que pasar por el reconocimiento de los hechos. ¿A quién tenía que perdonar esas personas mapuches que acudieron a las audiencias masivas en Temuco, donde a mí me tocaba hacer algunos interrogatorios, que estaba don Jaime Castillo, a unos seres que los mataron a palo a sus parientes o que les quitaron las tierras, si no saben? Tendrían que, o a veces lo sabían, pero tenía que reconocer que había hecho un daño, que había hecho mal a aquella persona, si es que está el nombre y apellido. A mi juicio es un máximo que depende de las personas. Y esto en todas las cosas de la vida. Entonces yo creo que hemos sido muy livianos con ese perdón a nivel social, porque requiere también de un reconocimiento de país, de todos nosotros, y no un reconocimiento liviano. Aquí sí, hubo desorden, la embarramos, pero miremos para adelante. Eso me parece el mismo de lo que hablábamos del progreso, apretémonos bien el cinturón, estamos en una época de shock, o después estamos pagando la deuda externa, apretémonos porque para adelante va a ser mejor. ¿Qué sentido tiene apretarse si tú a lo mejor no vas a estar más adelante? Entonces acá, en términos, ¿qué sentido tiene como país decir, mira, esto es algo que ya pasó, en los mayores ya es algo entre gente que ya estaría muerta, mejor sigamos? No, tenemos que saber, fundamentalmente para poder perdonarnos, y perdonarnos significa un acto de justicia, un acto de amor, y un acto no solo individual, sino que ojalá también civil, público, religioso, lo que tú quieras, o prefigurarlo. ¿Y eso Para mí es un máximo. Eso sería no previo a una reconciliación, entonces? Ahí podremos hablar de reconciliación, con nosotros mismos y con la historia. Y ahí podemos mirar futuro, y un futuro construido desde las bases. ¿Qué crees tú que hay que lograr, qué es lo que hay que hacer para que el Estado o sus agentes no vuelvan, por ejemplo, a torturar a sus protegidos, que son los ciudadanos? Sí, eso, bueno, yo creo que no hemos hablado, pero aquí lo grave es que todas estas torturas y muertes ha sido el Estado el principal responsable, pero no estamos hablando de situaciones entre ciudadanos privados. Y yo creo que aquí hay que hacer un gran trabajo de memoria, de reconocer la historia y seguir haciéndola. Yo entiendo que están aflorando, yo cuando veo en los diarios, en las noticias, cuestiones de la Segunda Guerra, estamos hablando del siglo pasado. Aquí estamos a cuántos años, todavía no llevamos 50 años de estos hechos. Entonces, y entender que la historia no es quedarse fijo y congelado o desproviendo sentido al pasado, sino que hacerlo en el presente, tampoco en el mañana, pero con una proyección hacia adelante. Lo que han sufrido aquellos que han sido torturados y se han callado, también tienen oportunidad de seguir diciéndolo, y aquellos que han torturado, que también pueden decirlo. Y a lo mejor la vida les depara enorme alegría, como estar en paz con su conciencia. ¿Qué es lo que entiendes entonces tú por memoria? Ay, para mí es algo muy maravilloso, es como hacer vivos los recuerdos en el presente para ampliarlos hacia el futuro, es como perdurar, como ir en la historia. Y fíjate que esa preocupación a mí me llama la atención, porque yo he sido de las personas que por bien o por mal he tratado de una de las más estructuradoras y organizadoras de las tareas de derechos humanos en el aspecto social. Incluso he escrito mucho sobre no mucho, pero he escrito sobre ese tema. Es como la idea de pervivencia en la historia para que otros aprendan y se tropecen en piedras nuevas, pero no en los mismos errores en que nos caímos nosotros. Y que nunca más se repita esto de que la muerte llegue como llegó y se ponga como un valor que es superior a la vida. Yo creo que cuando nosotros dijimos
todos tenemos derecho a ser personas, no era un eslogan, era como la idea de que la vida vale más que la muerte, así de radical. Ahora, como contraparte de esto, ¿qué entiendes tú por ausencia? ¿Ausencia de...? Ausencia. Ay. Pensando en la memoria. Yo ausencia la siento muy en la mano, muy vinculada a personas, no tengo un concepto muy abstracto. Han hecho falta compañeros de trabajo. Quisiera hacer un homenaje al Pelao Pará. Y no en su última época, sino cuando nos animaba, la seguridad que nos daba cuando nos pasaba a buscar en su MG rojo. Me gustaría tener un Pelao Pará que me dijera, lo estáis haciendo bien, te voy a buscar, no te preocupes. Echo de menos a tanta gente que se fue quedando, personas cercanas a la familia. Eché mucho de menos una mamá que llegó al comité de paz, que yo la encontré muy compuesta y que venía a preguntar por su hijo que había estado en el J y que era estudiante de medicina. Y la eché mucho de menos porque estuvo ausente en la comisión Rettig. Su hijo, detenido desaparecido, ella murió. Y quien seguía por el caso era un amigo de la señora, ni siquiera el papá del niño. Era un personaje muy fiel que había continuado la búsqueda del hijo de su amiga. La eché mucho de menos a ella. Echo mucho de menos a los compañeros y compañeras estudiantes que eran de trabajo social. Algo incomprensible, pero mucha gente de trabajo social fue detenido desaparecido. Yo tengo en mi oficina las listas del curso, las listas de asistencia firmadas por la María Teresa Altit, no está la Carolina Wiff. Hay pero muchos estudiantes de trabajo social que murieron en los primeros años o fueron detenidos desaparecidos, otros murieron atrozmente torturados. Echo de menos por razones más familiares quizás a Juan Mayno, un detenido desaparecido. Entonces se me personalizan esas ausencias, pero no es un apego al pasado, sino que porque yo sé que lo habría pasado excelente con ellos y me gustaría que mis hijos tuvieran los amigos y mis nietas, las amigas y amigos con los cuales yo pude compartir. Entonces ahí se me confunde o yo lo fundo con la idea de reconstruir testimonios históricos, individuales, colectivos, y no de puros héroes, sino que historias yo creo que hay lugares en Chile súper lindas, La Victoria, La Legua, estoy hablando de Santiago, que es lo más, en Valparaíso hay lugares muy importantes, San Antonio, Tejas Verdes, y Tejas Verdes no el puro regimiento, entonces tiene que haber mucha gente que vivía al lado del regimiento en Tejas Verdes y en la desembocadura del río que puede aportar un poquito y con ese poquito pueden hacer para adelante una cosa muy interesante. Cuando estamos ya en el final de esta entrevista, ¿hay algún tema que tú crees que es necesario desarrollar un poco más o algo que tú quisieras destacar o decir, pensando en qué Mira, testimonio que va a quedar? A mí, si tú quieres, yo he empezado como tratando de recordar muy aplicadamente todo. Me emociona, termino muy emocionadamente. Y yo no sé cómo se salda ese tema de las emociones en un país o en un pueblo, porque a nivel personal yo puedo contarle esto a mis nietas, nietos, a los estudiantes. Podemos compartirlo tú y yo y sentir que cada día podemos ser más amigos. ¿Cómo se conectaría esto con emociones? Yo creo que para eso hay que buscar de denunciar cuestiones que no queremos que sucedan nunca más, pero tratar de reproducir también eso. Por esto, tiene que haber una fórmula más importante. Yo soy una persona que me negué siempre a ir a los museos del Holocausto, por ejemplo. No quise saber, porque de muy chica me tocaron ver películas, sufriendo mucho, de gente que sufría y de cosas terribles.
Y tengo familia y gente que quiero mucho y muy directamente por razones familiares. Yo soy descendiente de alemanes y no todos fueron antinazis y murieron en la guerra. Y después por otras razones me tocó estar en Israel. Y nunca jamás quise ir a un museo del Holocausto, porque me lo intuía lo que iba a ver. Y no quería ver propaganda, o sea, no sé cómo decirlo, denuncia sin sí, yo lo respeto profundamente, pero perdone que se me crucen esas cosas. No es como sabiendo cosas que se hace memoria, es como dejándose tocar. Yo creo que por ahí va. ¿Cómo dejarse tocar? Yo creo que por todos lados. Y ahí no es una tarea de la gente de derechos humanos, es una tarea del arte, es una tarea de la educación, es una tarea de la enseñanza a los pequeños. Y ahí nos vamos a ir encontrando con los misterios pues, de la vida y apostando por la vida. A mí no me importa que alguien no sepa la fecha ni que sepa que existió el Comité de Paz, pero sí me importa que una persona sea sensible y sea capaz de ver que si alguien se cayó en la vereda, es capaz de detenerse y preguntar qué le pasa, necesita algo. Eso es lo que yo veo. Y que cuide su seguridad de su hogar, no poniendo rejas ni alarmas eléctricas, sino haciéndose amigo el que vive acá, el que vive allá. Y eso para mí es como recuperar, también es parte de todo esto, ¿no? Que hemos hablado de que los derechos humanos son entre sí solidarios y lo que uno puede denunciar también lleva consigo un anuncio que es de donde parte todo un proyecto de vida. Daniela Sánchez, muchas gracias. A ti por la amistad y de las preguntas.